Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Comenzó, como suelen hacerlo estos curiosos sucesos, no con un grito ni con un disparo, sino con una nota perfectamente doblada, entregada en una bandeja de plata. Era el 12 de octubre, y los vientos de finales de otoño comenzaban a acariciar los límites de la campiña de Surrey, esparciendo las hojas caídas por el patio de grava de Langley Hall. En el gran salón, adornado con elegancia georgiana y la frialdad de una refinada sobriedad, Lady Frances Willoughby permanecía de pie junto a los altos ventanales, mirando hacia afuera con el ceño ligeramente fruncido, no con preocupación, sino con atisbo de cálculo. La nota provenía de la señorita Violet Marsh, su compañera de piso desde hacía 4 años. Decía: «Mi querida Lady Willoughby, debo pedirle disculpas, pero ha surgido algo que no puedo ignorar. Debo partir de inmediato. Estoy bien, por favor, no se preocupe. Suyo con gran prisa». Violeta no dejó ninguna dirección de contacto, ni maleta. Ningún sirviente la vio partir. Cuando el inspector Meldrum de la policía de Surrey fue llamado, habían transcurrido 12 horas. Echó un vistazo a la nota y la declaró un capricho de dama. Tal vez una fuga, tal vez nerviosismo, pero Lady Frances no era ninguna ingenua, ni se dejaba perturbar fácilmente por dramas. «Violet Marsh», dijo con la fría contundencia de quien dicta sentencia, «jamás se iría sin despedirse de mí». A menos que tuviera miedo, el inspector se removió incómodo. «No hay señales de forcejeo, Lady Willoughby, ni cerraduras rotas, ni voces alzadas. Y entiendo que la joven no tenía parientes cercanos, ¿verdad? ¿Ni pretendientes?» Lady Frances no respondió. Simplemente volvió a levantar la nota. Estudió la temblorosa última línea, suyo con gran prisa, y «déjelo a un lado como si fuera un plato que le resulta ofensivo en la cena. Le escribiré al señor Hercule Poirot», dijo, con la firme convicción de alguien no acostumbrado a ser ignorado. 2 días después, Hercule Poirot llegó a Langley Hall. Descendió del Daimler verde oscuro con una expresión de desdén casi obsesivo, no tanto por la gran mansión, sino por la grava húmeda que se le pegaba a los zapatos de charol. Medía 1,63 m, vestía impecablemente, y su bigote encerado lucía tan finamente rizado como la floritura de un calígrafo. Una suave llovizna humedecía su sombrero hongo, que se quitó con un suspiro. «Dios mío», murmuró examinando una mota de barro en su puño. «Inglaterra intenta matarme con su clima, pero no lo permitiremos, ¿verdad?» Lady Frances esperaba en el salón erguida y con porte majestuoso, con la actitud de quien está acostumbrada a que los invitados lleguen 5 minutos antes y nunca sin avisar. Ofreció la mano con una cortesía que no requería ni afecto ni calidez. «Señor Poirot», dijo, «gracias por venir. Me atrevería a decir que confío más en su criterio que en el de la policía local». Poirot hizo una leve reverencia. Siempre es un placer servir cuando uno siente que sus talentos serán apreciados. No se sentó hasta que se lo invitaron. Una vez que lo hizo, cruzó un tobillo sobre el otro, se acomodó perfectamente en el sillón y fijó la mirada en la mujer que tenía enfrente. «Bien, señora», dijo con dulzura, «cuénteme todo, desde el principio». El relato de Lady Frances fue preciso y sin dramatismos. Violet Marsh, dijo, era una joven reservada pero capaz de 26 años, de carácter tranquilo pero muy inteligente. Habían cenado juntas 3 noches antes. Todo transcurrió sin incidentes, salvo el silencio de Violet durante el postre. A la mañana siguiente había desaparecido. Su habitación estaba impecable. No faltaba ropa. No faltaba dinero. Solo la nota Poirot escuchaba con los dedos apretados, formando un pequeño torbellino bajo su barbilla. «Perdóneme», dijo al fin, «pero usted dijo que la señorita Marsh no tenía líos amorosos. Sin embargo, percibo algo que no ha dicho». Lady Frances ladeó la cabeza.
con una expresión indescifrable. No tenía pretendientes oficiales, pero sospecho que pudo haber habido algo, o alguien. Últimamente se la veía retraída. Los ojos de Poirot brillaron. Retraída. Ah, ¿cuánto puede significar eso, verdad? ¿No te lo contó? La señorita Marsh no era de las que confiaban en los demás. Poirot asintió lentamente. ¿Y el personal? ¿Leal? ¿Hablador? El personal es discreto, dijo Lady Frances con un dejo de orgullo. Pero incluso los discretos pueden hablar si se les habla con respeto, ¿no? Poirot sonrió. Se levantó. Me gustaría mucho ver la habitación de la señorita Marsh. Arriba, las habitaciones del acompañante eran de una modestia elegante. Cortinas color marfil, una estantería repleta de novelas clásicas, una única fotografía enmarcada de una pareja de ancianos, presumiblemente los difuntos padres de Violet. Poirot lo observó todo sin tocar nada, sus ojos recorriendo rincones, sombras y las más leves huellas en la alfombra. Se detuvo ante el tocador. Un único pendiente de perla reposaba sobre la bandeja de terciopelo. ¿Solo una?, murmuró agachándose. Curioso. Una mujer tan metódica no perdería a su gemela con tanta descuido. Se puso de pie y se volvió hacia Lady Frances. Señora, debo preguntarle algo. Muy delicado. Sus cejas se arquearon. ¿Tenía la señorita Marsh algún enemigo? ¿Alguien que pudiera desearle algún mal, no por quién era, sino por lo que sabía? Los labios de Lady Frances se tensaron. Creo, dijo tras una pausa, que quizá desee hablar con mi sobrino, el señor Hugo Ashworth. Él y la señorita Marsh tuvieron una discusión. No hace mucho. Poirot hizo una leve reverencia. Entonces, sin duda alguna, lo haré. Y así comienza la historia del gran detective. Violet Marsh ha desaparecido. No hay cuerpo, ni gritos, ni rastro de crimen. Pero Poirot intuye algo mucho más profundo que la desaparición de una mujer. Un miedo tácito, una verdad casi enterrada. Las pequeñas células grises ya se están poniendo en marcha. Langley Hall tenía, en su esencia, la frialdad de una casa demasiado silenciosa. Aunque impecablemente mantenida, cada candelabro reluciente, cada alfombra de escalera recta, el aire entre sus paredes paneladas contenía una tensión que ni el crepitar de las chimeneas ni las cortinas de terciopelo podían disipar. Hercule Poirot recorrió sus pasillos con pasos medidos, como si tuviera cuidado de no perturbar los secretos que ocultaban. Ya había visto lugares así, casas donde el estatus se conservaba como si fueran piezas de cristal antiguas y donde las apariencias importaban más que la verdad. Por invitación de Lady Frances, los principales residentes de la finca se reunieron esa tarde en el Salón Rojo, supuestamente para tomar el té. Pero nadie lo interpretó como una visita social. La lista de invitados fue reveladora. Hugo Ashworth, sobrino de Lady Frances y presunto heredero, descansaba en un sillón de cuero, con la indolente gracia de un hombre poco acostumbrado a la disciplina. De unos 30 años, bien afeitado y con el pelo bien peinado, lucía una leve sonrisa que oscilaba entre la diversión y el desdén. Un cigarrillo se balanceaba entre sus dedos y el humo se elevaba perezosamente en el aire. A su derecha estaba sentado señora Agatha Carstairs, amiga de toda la vida de Lady Frances, y ahora, tras la muerte de su marido, huésped indefinida en Langley Hall. Mujer de pómulos firmes y severidad empolvada, la señora Carstairs hablaba poco, prefiriendo que su silencio implicara desaprobación. Más allá de la chimenea había doctor Félix Granger, el médico del pueblo. Delgado, calvo y ligeramente encorvado, llevaba un grueso abrigo de lana a pesar del calor de la habitación y jugueteaba distraídamente con la cadena de su reloj. Su relación con Violet Marsh había sido descrita como respetuosamente distante, pero Poirot ya había notado el leve tic en el ojo del doctor cuando se mencionó su nombre. Finalmente,
Al fondo de la sala estaba señorita Edith Felton, la ama de llaves. La señorita Felton era alta y angulosa, con el pelo prematuramente canoso y una mandíbula afilada como un hacha. Había administrado Langley Hall desde antes de la llegada de Violet Marsh. Tenía el porte de alguien que lo observaba todo. No comentaba nada y se resentía de casi todo. Lady Frances presidía la sala desde su silla de respaldo alto, cerca de la ventana. Se había puesto un traje de color burdeos intenso, un color que armonizaba tanto con el luto como con el mando. Poirot, tras observar detenidamente cada rostro, se acomodó con deliberado cuidado en el centro de la habitación. Juntó las manos, sonrió cortésmente y habló. Les agradezco a todos su tiempo. No deseo alarmar ni acusar, simplemente deseo comprender. ¿Entender qué exactamente, Monsieur Poirot?, preguntó Hugo con voz pausada. Violet se escapó. Difícilmente se trata del crimen del siglo. Poirot dirigió su mirada hacia el joven. Ah, ¿pero corrió, monsieur? ¿O la empujaron figurativamente, quizá literalmente? Se produjo un cambio en la sala, pequeño pero palpable. Hugo golpeó la ceniza en una bandeja despreocupado. ¿Sugieres algo siniestro? Poirot no pestañeó. Solo sugiero que una joven sin antecedentes de impulsividad o inestabilidad no desaparece en la noche, dejando tras de sí nada más que una nota a medio escribir y un único pendiente. La señora Carstairs resopló. Chicas así, compañeras, nunca se sabe lo que piensan. Toda mansedumbre y cajones cerrados con llave. Poirot se volvió hacia ella con dulzura. Discúlpeme, señora. ¿Cree usted que la señorita Marsh ocultaba algo? Ella vaciló. Creo que se creía superior a su condición social. Educada, tranquila. Reservada. No me sorprendería que hubiera algún romance de por medio. ¿Romance? Poirot arqueó una ceja. La voz de Lady Frances interrumpió, tranquila y serena. Ya te lo dije, Poirot. Violet y mi sobrino intercambiaron palabras hace menos de 2 semanas. Todas las miradas se volvieron hacia Hugo. Él soltó una risita ahogada, de esas que denotaban más irritación que diversión. No fue nada, dijo rascándose la rodilla. Simplemente le advertí que no se metiera. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Entrometerme? ¿En qué, señor Ashworth? Transcurrió un instante. Hugo entrecerró los ojos y luego se dirigió hacia su tía. Nada que incumba a nadie ahora, dijo finalmente. Preguntó sobre asuntos familiares, asuntos financieros, cosas que escapaban a su competencia. Poirot asintió lentamente. ¿Que había asuntos financieros, monsieur, que pudieran interesar a una mujer observadora? Lady Frances apretó los labios. Langley Hall no está en decadencia, Monsieur Poirot. Lo que Violet creyó haber descubierto fue sin duda fruto de un malentendido. Verá, no era de este mundo. No siempre comprendía dónde estaban los límites. Poirot hizo una pausa. Los límites son útiles, sí, pero en ocasiones, señora, son vallas que se utilizan para mantener alejadas verdades incómodas. De nuevo reinó el silencio. Poirot se volvió hacia el doctor Granger. Señor doctor, ¿atendió usted a la señorita Marsh recientemente? El médico se aclaró la garganta. Vino a verme hace 2 semanas quejándose de desmayos y fatiga. Le recomendé reposo. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Y se formó usted alguna otra opinión? Quizá como hombre, no solo como médico. El doctor Granger se sonrojó levemente. Se insinúa que yo albergaba inclinaciones románticas. No, ella era amable, inteligente, pero esquiva. Percibí que tenía la mente en otra parte. Poirot asintió. Gracias, doctor. ¿Y usted, señorita Felton? La ama de llaves se puso rígida. Era reservada, señor, siempre educada, pero a veces la encontraba mirando por las ventanas, escuchando tras las puertas. ¿Escuchando?, preguntó Poirot interesado. La sorprendí cerca de la galería oeste más de una vez, cuando la familia mantenía conversaciones privadas. Una vez,
Estaba cerca del estudio de Lady Frances. Dijo que buscaba un libro. Lady Frances se giró bruscamente. Nunca mencionó esto, señorita Felton. La señorita Felton bajó la cabeza. No parecía relevante. Hasta ahora. Poirot se puso de pie lentamente, sacudiéndose una mota invisible de la manga. Observó la habitación, deteniéndose su mirada en cada rostro. Es de lo más esclarecedor, señores damas. Han sido, ¿cómo decirlo?, informativos sin pretenderlo. Se percibió un leve atisbo de incomodidad en el grupo. Poirot se acercó a la chimenea y examinó la repisa. Un pequeño reloj de plata hacía tic-tac rítmico. 2 perros de porcelana lo flanqueaban como centinelas. Sin volverse, Poirot volvió a hablar. Dígame, ¿alguien ha registrado la habitación de la señorita Marsh desde su desaparición? Lady Frances respondió. Solo estábamos la señorita Felton y yo. Todo parecía normal. Poirot, sin duda. No, señora, interrumpió suavemente. No del todo. Todavía no. Poirot se giró con la mirada ahora seria. Me gustaría tener permiso para examinar la galería oeste y su estudio, Lady Frances. Y me gustaría hablar con cada uno de ustedes de nuevo, individualmente. Lady Frances vaciló un instante y luego asintió brevemente. Poirot sonrió, pero su mirada era fría. Y ahora, dijo, creo que daré un paseo por los jardines. A veces el aire revela lo que esconden los muros. Hizo una reverencia y salió de la habitación con los mismos pasos precisos con los que había entrado. Tras él, el salón rojo bullía de inquietud. Los jardines de Langley Hall, simétricos y bien cuidados, poseían la belleza rígida de un lugar concebido más para ser contemplado que para ser recorrido. Los setos de boj se extendían en líneas paralelas perfectas. Los rosales hacía tiempo que habían perdido sus pétalos con los vientos otoñales, y sólo las últimas dalias se aferraban obstinadamente a sus tallos. Hercule Poirot no caminaba sin rumbo. No. Seguía los senderos de grava con la precisión de quien sabía que la dirección, no la distancia, era la verdadera medida del progreso. Sus ojos se movían constantemente, captando detalles no sólo de los topiarios y la piedra, sino también de las huellas, las ramas rotas y el ángulo en el que se había movido un banco recientemente. Al cabo de un rato, regresó a la casa, donde la señorita Felton lo esperaba con el té. Lady Frances pidió que tuviera esto en la sala de estar. «Señor», dijo el ama de llaves colocando la bandeja con rígida formalidad, y dijo que puede usarla para entrevistar a los sirvientes. «Muy bien», respondió Poirot. «Empecemos con usted, mademoiselle». Se puso rígida. «¿Yo, señor?» «Por supuesto. Ustedes son los ojos y los oídos de esta casa, ¿no? Siéntense, por favor». La señorita Felton se sentó de mala gana, juntando las manos en el regazo, como si se preparara para una reprimenda de su antigua maestra. Poirot, dando un delicado sorbo a su taza, le dedicó una leve sonrisa. «Dígame, ¿qué tan bien conocía usted a la señorita Marsh?» «En realidad no», respondió la señorita Felton. «Se mantenía al margen. No era maleducada, pero distante. No creo que confiara en mí». «¿Por qué?», preguntó con suavidad. Los labios de la señorita Felton se tensaron. «Supongo que porque pertenezco al antiguo personal. Quizá pensó que yo le informaría de sus idas y venidas, y así lo hice». A Lady Frances: «Es mi deber, por supuesto». «¿Y ha notado algún cambio reciente en su comportamiento?» Se la veía más tensa. Miraba más por encima del hombro. Daba largos paseos sin avisar a nadie. ¿Paseos? ¿A dónde? Solía ir al pueblo a menudo. Decía que le gustaba la biblioteca, pero creo que a veces iba más allá. Una vez regresó empapada y no quiso decir dónde había estado. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y ella llegó a recibir cartas? La señorita Felton vaciló. Sí, unos pocos. Siempre sobres pequeños, sin remitente. Pero los quemaba después de leerlos. «Ah», dijo Poirot en voz baja,
Eso nunca es señal de felicidad, ¿verdad? La ama de llaves no dijo nada. Poirot inclinó la cabeza. Merci, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Se puso de pie, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Señor, creo que tenía miedo de algo. O de alguien. Poirot asintió. Creo que puede que tengas razón. Luego vino doctor. Félix Granger llegó con la puntualidad de un médico, y un ligero olor a antiséptico impregnaba sus mangas. Se sentó, se ajustó las gafas y cruzó las manos pulcramente. Le ahorraré tiempo, señor Poirot. Ya he hablado con la policía. Sí, dijo Poirot, pero yo no soy la policía. El doctor sonrió sin humor. No, usted es mucho más peligroso. Poirot no respondió al comentario. Dijo usted que la señorita Marsh vino a verlo sintiéndose mal. Sí, estaba pálida y dijo que no había podido dormir. Le receté un tónico suave. Rechazó cualquier cosa más fuerte. ¿Sospechabas que tenías algún problema de salud? No. Quizás estaba afectada emocionalmente. Estaba angustiada, aunque intentaba ocultarlo. Poirot asintió. ¿Te lo contó? No directamente, dijo el doctor mirando sus manos, pero me preguntó si creía en la locura heredada. Ah, los ojos de Poirot se iluminaron levemente. Eso sí que es curioso. ¿Explicó por qué preguntó? No. Ella lo descartó con una sonrisa, pero me di cuenta de que la pregunta tenía peso. Poirot juntó los dedos en forma de pirámide. Doctor, ¿conoce alguna enfermedad, mental o de otro tipo, que sea hereditaria en la familia Willoughby? El doctor Granger guardó silencio. Luego, había un primo, varias generaciones atrás, internado en una institución. Pero eso no es nada inusual en familias antiguas. Poirot dejó el comentario en el aire. Una pregunta más, doctor. ¿Le tenía cariño a la señorita Marsh? La doctora Granger parpadeó. La respetaba. El respeto no es afecto. Una pausa. Me recordó a alguien que conocí, dijo en voz baja. Pero no hubo nada inapropiado. Poirot se puso de pie y le ofreció la mano. Merci, doctor. Ha sido usted de gran ayuda. Era casi el anochecer cuando señora Agatha Carstairs entró. Su perfume la precedía, intenso y embriagador. Se sentó como si la hubieran convocado a un tribunal, con la espalda recta y la mirada penetrante. Poirot la observó con educada curiosidad. ¿Conocía usted a Violet Marsh desde hace varios años, señora? Sí, me gustaba lo suficiente como para serte sincero. ¿Por qué tan poco? Era de esas chicas que escuchan demasiado. Te hace sentir como si estuviera memorizando tus pecados. Una observación muy psicológica, murmuró Poirot. La temías. La señora Carstairs soltó una carcajada. Desde luego que no. ¿Te habló alguna vez de algún miedo? No me confió nada. Ni sospecho a nadie. ¿Y aún así crees que tenía secretos? No lo creo. Lo sé. Una vez la vi salir de la biblioteca con una carta apretada en la mano. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Cuando me vio se la escondió por debajo de la blusa. ¿Era una carta personal? No sabría decirlo. Pero la dejó muy afectada, y poco después dejó de tocar el piano. Dejó de dibujar. Perdió el interés por todas las cosas que solían calmarla. Poirot lo notó en silencio. Usted fue muy observadora, señora. Soy viuda desde hace 12 años, señor Poirot. La observación es la clave para sobrevivir en las grandes casas. El último llegó Hugo Ashworth Fee, llamado después de la cena. Entró en la sala de estar en mangas de camisa, sin corbata, y se sirvió un brandy sin pedir permiso. Poirot lo observó con distante interés. Está usted muy relajado, señor. Hugo sonrió con sorna. ¿Por qué no habría de estarlo? No se ha cometido ningún delito. Poirot ladeó la cabeza. Parece usted muy seguro de ello. Violet se escapó. No pertenecía a este lugar. Explíquese, por favor. Hugo caminaba de un lado a otro ligeramente inquieto. Era lista, demasiado lista. Sabía cómo decirle las cosas justas a mi tía, pero la pillé leyendo correspondencia ajena, escuchando tras las puertas. Estaba tramando algo.
El tono de Poirot siguió siendo agradable. ¿Y eso te molestó? Los ojos de Hugo brillaron. ¿Qué estás insinuando? Nada todavía. Solo que temía algo. Algo que tal vez había descubierto. ¿Crees que yo tuve algo que ver con eso? Creo, señor, que su enfado no fue del todo profesional. Hugo dio un paso al frente. Déjame ser claro, Poirot. Si crees que tuve una aventura con Violet, te equivocas. No arriesgaría mi herencia por un coqueteo pasajero. Poirot se levantó lentamente. ¿Entonces admites que hubo coqueteo? Hugo vaciló. Quizás. Pero eso es todo. Poirot sonrió. El coqueteo, monsieur, puede ser un juego peligroso, especialmente cuando el orgullo está de por medio. Se volvió hacia la ventana. La luna había salido sobre Langley Hall. Gracias. Eso es todo. Por fin solo, Poirot se sentó al escritorio de la suite de invitados y abrió su cuaderno. No anotaba hechos. Anotaba personas. Señorita Felton resentida, observadora, rígida, leal a Lady Frances. Sospechaba que Violet ocultaba algo. Dr. Granger cautelosamente comprensiva. Sugiere que Violet temía la locura. ¡Oh, ser descubierta! Señora Carstairs, Violet le desagradaba, pero sabía mucho de ella. Observó un comportamiento errático. Hugo Ashworth, actitud defensiva. Coqueteo implícito. Tiene un motivo. Herencia, orgullo. Lady Frances serena, controlada. Pero posiblemente ocultando más de lo que admite. Luego dibujó un pequeño símbolo junto al nombre de Hugo. Un triángulo. ¿Un triángulo amoroso? ¿Un triángulo de poder? Él aún no lo sabía, pero algo había comenzado a tomar forma, una forma tan elegante y peligrosa como un fragmento de vidrio. Y en algún lugar, en medio de todo aquello estaba Violet Marsh, desaparecido. Sí, pero no perdido, aún no. Era la mañana siguiente, poco antes de las 9, cuando llamaron a la puerta de Poirot. Acababa de terminar de pulir su bigote. Una tarea nada fácil, dado el espejo torcido de su habitación de invitados, y repasaba sus notas del día anterior, cuando la voz severa de la señorita Felton interrumpió su ritual. «Hay un hombre aquí del pueblo». «Señor», dijo ella con su habitual rapidez, «dice tener información, un tipo desagradable. Dice que concierne a la joven». «¿De veras?» Poirot se alisó los puños. «Que lo lleven al despacho. Bajo en 2 minutos». «Exactamente». 2 minutos después entró en el estudio de Lady Frances y encontró a un hombre pequeño y enjuto, sentado nerviosamente al borde de una silla de cuero. Llevaba la gorra en el regazo y no dejaba de retorcerla entre las manos. Su abrigo olía a heno mojado y tabaco rancio. «Señor», dijo Poirot con suavidad, «soy Hercule Poirot». «¿Y usted es?» «Me llamo Phipps, señor. Harold Phipps. Soy el jardinero de Eastbrook Farm, al otro lado del bosque. Conozco a esa chica, la señorita Marsh. La he visto muchas veces caminando por el viejo sendero que atraviesa la arboleda. ¿La has visto recientemente?» Phipps asintió. «La semana pasada, el lunes, justo antes de que lloviera. La vi discutiendo con un hombre, joven, moreno. Parecía que había problemas. Él la agarró del brazo. Ella se zafó». Poirot arqueó las cejas. «¿Y usted no intervino?» «No me parecía mi sitio. Estaba lejos, detrás del seto, pero los vi claramente. Ella parecía disgustada. ¿Reconociste al hombre?» «No, señor, pero creo que es el mismo con el que la vi reunirse una vez antes, cerca del antiguo pabellón de caza. Hace unas 3 semanas». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Hay un pabellón de caza cerca?» «Abandonada desde hace años. Creo que pertenecía a un primo de los Willoughby. Ahora nadie va allí. El techo está medio derrumbado, y sin embargo la señorita Marsh lo hizo». Phipps parecía incómodo. «Bueno, no quería hablar, señor. Pero cuando supe que había desaparecido, pensé que tal vez no se trataba solo de una pelea de amantes». Poirot asintió lentamente. «Ha hecho usted lo correcto, señor Phipps. Me ocuparé personalmente de ello». Mientras acompañaban a Phipps a la salida,
Poirot se volvió hacia la señorita Felton. «Prepara una linterna, por favor. Vamos a dar un paseo». La casa de casa, enclavada entre zarzas y hiedra en los confines de la finca Langley, era más ruina que construcción. Su puerta de madera deformada y carcomida por la lluvia colgaba entreabierta. El aire estaba impregnado del olor a musgo húmedo y vigas podridas. Poirot entró con cautela, con la linterna en alto. El polvo se arremolinaba. La chimenea estaba ennegrecida por la ceniza vieja, y una silla de madera yacía volcada en un rincón. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pasos cuidadosos. Se agachó cerca del hogar, examinando un pequeño montículo irregular de ceniza gris. «Ceniza sí, pero algo más. Señorita Felton», llamó en voz baja. «¿Podría iluminar aquí con la linterna?». Lo hizo. Bajo la viga, Poirot usó un pañuelo para levantar un trozo de papel medio quemado. La tinta se había corrido casi por completo, pero una palabra aún era legible: herencia. Dobló el trozo de papel con delicadeza y lo guardó en su bolsillo. Luego, dirigiendo su atención a la parte trasera de la cabaña, se acercó a una pila de muebles rotos. Algo brillaba a la luz de la linterna. Poirot se agachó y lo recogió. El segundo pendiente de perla. «Vaya, vaya», murmuró. «La señorita, después de todo, estuvo aquí». Cuando Poirot regresó a Langley Hall, las nubes se habían espesado formando una cúpula gris pálida sobre sus cabezas. Se avecinaba la lluvia. Y con ella, tal vez, la confesión. Encontró al inspector Meldrum ya esperándolo en el salón, pues Lady Frances lo había convocado tras la aparición del señor Phipps. El inspector, un hombre pragmático y directo, de mal genio y aún menos paciencia, no perdió el tiempo. «¿Crees que ese chico de Ashworth la agredió en el albergue?» Poirot levantó una mano con delicadeza. «Ah, no, mon ami. Creo que debemos tener cuidado. La sospecha no es culpabilidad. Pero sí tenía el motivo, la oportunidad y quizá el temperamento. Ese maldito tonto ha estado jugando con fuego», murmuró Meldrum. «¿Estás listo para hablar con él de nuevo?» Poirot asintió una vez. «Escuchemos lo que dice cuando lo presionen, pero déjenme que yo dirija la conversación». Hugo Ashworth entró en el estudio por segunda vez con un semblante mucho menos sereno que la primera. No se había afeitado y llevaba el cuello desabrochado. Su confianza inicial se había transformado en cautela. Poirot le indicó que se sentara. «Señor Ashworth, disculpe la repetición de las preguntas, pero ciertas inconsistencias persisten». Hugo encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. «¿Y ahora qué?». El tono de Poirot era amable. «Me dijo usted que no tenía ninguna relación con la señorita Marsh, que fue un coqueteo nada más». «Así es. Y sin embargo, tenemos un testigo que te vio discutiendo con ella en el bosque». Agarrándola del brazo, Hugo se puso rígido. «Eso no fue...». «Mira, yo no la lastimé, discutimos. Que ella amenazaba con ir a ver a mi tía». «¿Sobre qué, señor?». Hubo una pausa. «Encontró cartas», dijo Hugo con amargura, «de una empresa de Londres, sobre mis deudas, juegos de azar. Las había interceptado, pero debió de rebuscar en mi escritorio. Dijo que Lady Frances merecía saberlo». La mirada de Poirot se aguzó. «¿Y qué hiciste?». «Le rogué que guardara silencio. Juré que se lo pagaría, pero dijo que de todas formas le escribiría a mi tía». Poirot asintió lentamente. «¿Y la reunión en la logia?». «Ahí fue donde le pedí que viniera. Pensé que tal vez sí le explicaba, pero no quiso moverse. Apagó el cigarrillo violentamente. No la toqué», dijo, «no después de eso. Se marchó furiosa. No la he vuelto a ver desde entonces». Poirot lo observó en silencio durante un largo rato. «¿Entiende usted, señor?», dijo finalmente. «¿Cómo suena esto? Una mujer amenaza su herencia y días después desaparece». Hugo soltó una carcajada hueca. Si hubiera querido silenciarla, no lo habría hecho en el maldito bosque. Poirot no dijo nada. Cuando Hugo se marchó, Poirot se volvió hacia el inspector Meldrum. «¿Y bien?», preguntó el inspector.
Poirot negó con la cabeza. Miente, sí, pero no creo que la haya matado, ¿no? Preguntó Meldrum sorprendido. Prácticamente ha confesado su motivo. Sí, pero no es lo suficientemente frío. Es impulsivo, está asustado. Hizo algo tonto, sí, pero no definitivo. Meldrum frunció el ceño. ¿Entonces quién? La mirada de Poirot se desvió hacia el pasillo. Eso, amigo mío, es lo que ahora debemos determinar. Pero debemos tener en cuenta lo que descubrió la señorita Marsh, no solo sobre deudas, sino sobre algo más antiguo, más oculto. Esa palabra entre las cenizas, herencia, puede que no se refiera únicamente al dinero. Esa tarde, mientras una tormenta se cernía sobre Langley Hall, Poirot se sentó una vez más en el salón, observando cómo las gotas de lluvia trazaban lentos caminos por las ventanas. Se había propuesto un sospechoso, Hugo Ashworth. Sus defectos eran evidentes, su culpabilidad plausible y, sin embargo, demasiado plausible. Las pequeñas células grises de Poirot estaban inquietas, las pruebas encajaban demasiado a la perfección, la emoción con demasiada facilidad. Violet Marsh había sido muchas cosas, pero ingenua no era una de ellas. Volvió a coger el pendiente de perla y lo giró bajo la luz. Donde había un crimen, a menudo había un segundo, oculto en su interior, y él intuyó que el juego no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la lluvia cesó, aunque las nubes seguían cerniéndose sobre Langley Hall, como reacias a soltar el opresivo silencio de la mansión. La gran casa se había convertido en algo más que un escenario. Ahora era una cámara de presión. Los secretos comenzaban a aflorar, deslizándose bajo las capas de civilidad, como el hielo que se resquebraja antes de derretirse. Aquella mañana, Hercule Poirot se vistió con especial esmero. Su corbata estaba prendida con precisión, sus puños almidonados a la perfección. Era una señal, no para los demás, sino para sí mismo, de que la investigación había entrado en su fase más delicada. Los sospechosos le habían proporcionado fragmentos, gestos y contradicciones. Ahora los interrogaría uno por uno, no con acusaciones directas, sino con sutiles trampas psicológicas. Comenzó con señora Carstairs. Lo recibió en el pequeño solarium, envuelta en un chal a pesar del clima templado. Tenía la mirada penetrante, pero le temblaban levemente las manos mientras servía el té. «Tiene usted un aspecto muy elegante esta mañana, Monsieur Poirot», dijo ella. «Yo opino», respondió Poirot, «que una buena vestimenta aporta claridad a la mente». Dio un sorbo y luego dejó la taza con gran delicadeza. «Dígame, señora», dijo, «¿le preguntó alguna vez la señorita Marsh sobre la historia de la familia Willoughby?» La señora Carstairs se puso rígida. «¿Historia familiar? ¿A qué se refiere?» Poirot estudió su rostro. «Lo que digo es exactamente lo que pienso. Ascendencia, secretos, cosas desagradables que las familias respetables prefieren enterrar». Ella rió, con una risa quebradiza. «No somos personajes góticos, Monsieur Poirot. ¿No hay locas en el ático de Langley Hall?» «No», dijo Poirot en voz baja. «Pero tal vez en el linaje». Dejó la taza de té demasiado rápido, derramando unas gotas. «No le veo la relevancia». «Pero la señorita Marsh sí lo hizo», respondió. Le preguntó al doctor Granger sobre la locura hereditaria. «Eso es significativo». La señora Carstairs esbozó una sonrisa forzada. «E incluso los más inteligentes pueden obsesionarse con lo que no deben». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Habló usted alguna vez con ella sobre el difunto esposo de Lady Frances?» Un destello apenas perceptible apareció en sus ojos. «No hice». Poirot no dijo nada. Simplemente cruzó las manos y esperó. Finalmente volvió a hablar con la voz más baja. Había rumores. Sir Reginald Willoughby nunca volvió a ser el mismo después de la guerra. Lo llamaban neurosis de guerra, pero algunos decían que era peor.
Tenía episodios violentos. Lady Frances lo soportó con dignidad. Poirot asintió. ¿Y Violet Marsh podría haber descubierto algo más específico? Sí lo hizo, dijo la señora Carstairs. Nunca me lo contó. Pero temías que pudiera contárselo a alguien más. Su silencio confirmó más que las palabras. Poirot hizo una leve reverencia. Merci, madame. Me ha ayudado usted más de lo que cree. Su siguiente tema fue Dr. Granger Poirot. Lo encontró en la biblioteca, leyendo un volumen encuadernado en cuero sobre medicina isabelina. El doctor alzó la vista al entrar Poirot, y aunque su expresión era serena, se notaba cierta tensión en su mandíbula. «¿Sabe usted, señor Poirot?», dijo. «Si Violet Marsh se hubiera marchado por su propia voluntad, haría bien en mantenerse alejada. ¿Por qué dices eso?» «Porque esta casa se ha convertido en un hervidero de sospechas. Todos piensan que otro es culpable. La presión es antinatural». Poirot sonrió levemente. «Pero la verdad, doctor, es muy natural. Tiene su propio ritmo y siempre encuentra la manera de salir a la luz». Se sentó frente a él. «Permítame ser claro. La señorita Marsh acudió a usted por razones que iban más allá de su desmayo. Temía volverse loca. Usted mismo lo dijo». «Sí», respondió Granger, «pero ya te dije que no me explicó por qué. Pero ¿qué pasaría si ella descubriera algo en sí misma? ¿Una tendencia? ¿Una alucinación? Habrías reconocido las señales». Granger parecía incómodo. «Quizás, pero yo no». Estaba lúcida. «Cauto, sí, pero no enferma». Poirot insistió. «¿Cree usted que descubrió algo médico? ¿Un defecto genético? ¿Un historial de enfermedades mentales en la línea Willoughby?» Granger guardó silencio. «Una vez me enseñó una carta», dijo al fin, «de un abogado londinense. No debería hablar de ello, pero ustedes insisten. Siempre», dijo Poirot con suavidad. «Había descubierto un testamento. Uno anterior, creo. Escrito a mano, escondido en un libro de la biblioteca». Poirot entrecerró los ojos. «¿Un testamento?». Granger asintió. «Por lo visto, Sir Reginald dejó un codicilo sin firmar, cambiando la herencia. Desheredando a Hugo esa», pensó Poirot, «era la verdadera mecha». «¿Y ella te contó esto?». Estaba intentando decidir si enseñárselo a Lady Frances. Estaba indecisa. Poirot se puso de pie lentamente. «Gracias, doctor. Ha añadido una pieza muy interesante al rompecabezas». «Señorita Felton», a continuación llegó Poirot. Se la encontró en el pasillo, fuera del salón de estar, donde estaba revisando las cerraduras de una vitrina. Le pidió que lo acompañara. Por el pasillo hacia la galería oeste, la parte más antigua de la casa. Era un espacio largo y estrecho, flanqueado por retratos. Ojos pintados al óleo los seguían a su paso. «Dígame, mademoiselle», dijo Poirot, «¿cree usted en la justicia?». «Creo en el deber», respondió con rigidez. «No son lo mismo», dijo Poirot. «No siempre». Ella no respondió. Violet Marsh encontró algo en esta casa, algo que la asustó, y se lo contó a alguien. No a Lady Frances, no a Hugo, ni siquiera al médico. Se detuvo y se giró para mirarla. «Ella te lo dijo, ¿verdad?». El rostro de Felton no cambió, pero apretó las manos con más fuerza. «Una noche vino a verme. Dijo que había hecho un descubrimiento, que alguien en la casa no era quien decía ser». Poirot arqueó las cejas. «¿Quién, mademoiselle?». No dijo nada, solo que lo arruinaría todo. Poirot se acercó. «Usted la cuidó». Felton apartó la mirada. Era amable. No hay muchas aquí que lo sean. La voz de Poirot se suavizó. «Entonces, ¿por qué no la advertiste? ¿O por qué no la protegiste?». «Lo intenté», dijo Felton con amargura. Pero ella estaba decidida. Decía que la verdad importaba más que las consecuencias. «La verdad», repitió Poirot, «es un objetivo noble, pero a veces es la daga la que mata la mano que la sostiene». Felton se giró bruscamente y se marchó. Esa noche, Lady Frances ella misma pidió a Poirot. La encontró en su estudio, sentada en silencio junto a la chimenea.
Ni una gota de brandy, ni un libro. Solo sus pensamientos y las sombras que proyectaban. Supongo que ya has hablado con todos, dijo. Tengo. ¿Y qué le dicen sus instintos, señor Poirot? Que estamos cerca del centro del laberinto. Pero aún no en su corazón. Lady Frances lo miró fijamente. ¿Cree usted que alguien de esta casa la lastimó? Creo, dijo Poirot en voz baja, que la señorita March descubrió algo que no debía, y que se lo contó a alguien, y que ahora se ha ido. Lady Frances cerró los ojos. ¿Crees que está muerta? Poirot guardó silencio un instante. Luego, creo que la han silenciado. Si por miedo o por la fuerza, eso está por verse. Lady Frances abrió los ojos. Esta casa ya ha superado escándalos. Sobrevivimos a la locura de Reginald. Sobrevivimos a las deudas y la desgracia. Pero no sé si podremos sobrevivir a un asesinato. Poirot hizo una leve reverencia. Esperemos, señora, que lo que tengamos entre manos sea algo menor. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. Esa noche, de nuevo solo, Poirot volvió a su cuaderno. Un testamento falso, una herencia perdida, un segundo pendiente, un incendio en una cabaña en ruinas, una mujer que escuchaba demasiado bien y confiaba en muy pocos. El patrón se estaba formando, no como una línea, sino como una red, y pronto la tensaría. Los culpables empezaban a sudar, no porque Poirot los acusara, pero porque él comprendido a ellos, y eso era infinitamente más peligroso. La tormenta que había amenazado durante días estalló por fin al amanecer. El trueno retumbó como un lejano cañonazo sobre Langley Hall, y la lluvia azotó las ventanas con furia, inundando la tranquila noche campestre con su estruendo. En algún lugar de la oscuridad, una contraventana se abrió y se cerró con un ritmo enloquecedor. Era el tipo de clima que parecía sacar verdades de las sombras. A las 6:17 a.m. en punto, Poirot no se despertó por la tormenta, sino por los insistentes golpes de la señorita Felton en su puerta. «Señor Poirot», dijo sin aliento, «lo necesitamos, urgentemente». Es la doctora Granger. Poirot se levantó de inmediato, completamente alerta. En cuestión de minutos, estaba vestido y caminando a grandes zancadas por la casa, mientras la lluvia repiqueteaba contra los altos ventanales. La señorita Felton lo condujo por el ala este y por un estrecho pasillo de servicio hasta la entrada trasera por donde habían dejado entrar al doctor. El doctor Granger, empapado y temblando, permanecía de pie justo en el umbral, con las gafas empañadas y la lluvia goteando del ala de su sombrero. «He venido inmediatamente», dijo. «Sé que es temprano, pero debo hablar contigo». A solas Poirot asintió con la cabeza a la señorita Felton, que desapareció en silencio. Acompañó al médico hasta el comedor, cerró la puerta e hizo un gesto hacia el fuego. «¿Está usted en apuros?» «Doctor», dijo Poirot con calma encendiendo una lámpara, «siéntese, por favor». Granger lo hizo agarrándose a los bordes de su silla como un hombre al borde del colapso. Poirot lo observó un instante antes de hablar. «Algo ha cambiado», dijo. «Has aprendido algo. ¿O has hecho algo?» El doctor exhaló bruscamente y se quitó las gafas frotándose los ojos. Yo no puedo soportarlo más, Poirot. Debo confesarlo». Poirot no dijo nada. Simplemente esperó. He estado ocultando la verdad. Sobre Violet. Sobre aquella noche. Poirot asintió levemente. «Continúa». Granger miró hacia el fuego como si fuera incapaz de afrontar sus propias palabras. «Violet vino a verme la noche antes de desaparecer, no solo para pedirme consejo, sino también con pruebas. Tenía el testamento original, el codicilo. Me lo enseñó. La firma de Reginald Willoughby, fechada 2 años después del testamento oficial archivado. Dejaba la herencia a un fideicomiso benéfico, no para Hugo». Los ojos de Poirot se oscurecieron ligeramente. Así que no solo amenazaba con la herencia, sino que tenía los medios legales para destruirla. Granger asintió.
Dijo que se lo iba a dar a Lady Frances al día siguiente, que no podía, en conciencia, permanecer callada. Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Y usted, doctor, qué me aconsejó?» Le rogué que esperara, que fuera cautelosa. No me fiaba del temperamento de Hugo. Pero ella no se dejó convencer. Se cubrió el rostro con las manos. Cuando ella se fue, yo la seguí. ¿Dónde? Al albergue. Sabía que a veces iba allí a pensar. Dios mío, Poirot, si solo quería hablar con ella. Convencerla de que no actuara tan precipitadamente. Pero algo sucedió. Granger asintió lentamente. Cuando llegué, ella ya se había ido. El lugar estaba oscuro. Pero en la chimenea había cenizas. Encontré parte del codicilo. Quemado. Poirot se quedó paralizado. ¿Está seguro? La voz de Granger se quebró. Debe haber cambiado de opinión. Alguien más la encontró primero. Poirot se puso de pie lentamente. ¿Y usted se llevó los restos? Granger metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre. Dentro estaba el borde carbonizado de un documento legal. Las palabras confianza. Langley apenas eran legibles. Poirot lo tomó sin decir nada. Lo colocó sobre la repisa de la chimenea y se volvió hacia la ventana. «¿Te das cuenta?», dijo en voz baja, «de que al ocultar esto, has puesto directamente sobre ti las sospechas?» «Lo sé», susurró Granger. «Me lo merezco». Poirot se volvió. «No, doctor. Usted merece la verdad, y eso es lo que pienso encontrar». A media mañana la casa era un caos. Lady Frances había sido informada de lo sucedido. Su reacción no fue de sorpresa, sino de amarga aceptación. «Lo sabía», le dijo en voz baja a Poirot. «No sobre el codicilo, pero sí que algo se avecinaba. Violet se había vuelto peligrosa. No para mí, sino para la estructura que hemos construido aquí». Poirot arqueó una ceja. «¿Peligroso en qué sentido?» Ella no entendía la discreción. O tal vez sí, pero optó por ignorarla. Creía que revelar la verdad era intrínsecamente bueno. ¿Y tú no? «Creo que algunas verdades», dijo, «destruyen más de lo que redimen». Poirot no dijo nada. En la planta baja, el resto de la familia esperaba con inquietud. Luego, justo antes del mediodía, estalló otra bomba. Hugo Ashworth desapareció. Su coche había desaparecido. Sin nota, sin mensaje. Solo las puertas abiertas y las huellas de neumáticos que conducían a la salida. El inspector Meldrum fue llamado de inmediato. «El chico está presa del pánico», gruñó. «La culpa lo atormenta». Poirot negó lentamente con la cabeza. «No, Hugo es temerario, no calculador. Si hubiera matado a Violet Marsh, habría explotado hace mucho tiempo». «Entonces, ¿por qué huir?», preguntó Meldrum. «Eso», dijo Poirot, «es lo que debemos descubrir. Pero no demos por sentado que huyó de un crimen. Quizá huyó de lo que temía que se revelara». Esa tarde, Poirot volvió a pedir hablar con señorita Feltonella. Lo encontró en la sala de estar, donde él estaba ordenando una baraja de cartas en pilas pulcras y precisas. «Señorita Felton», dijo sin levantar la vista, «me pregunto, ¿la señorita Marsh alguna vez llevó un diario?» Felton parpadeó. Tenía una libreta, de cuero marrón. Creo que la guardaba en el cajón de abajo de su escritorio. «Merci», dijo Poirot. «¿Podrías traérmelo, por favor?» Ella dudó. «¿Esto viene al caso?» Los ojos de Poirot se encontraron con los de ella. «Creo que es en mayoría lo más relevante de todo». Se marchó en silencio. 5 minutos después regresó con las manos vacías. «Se ha ido», dijo. Poirot asintió. «Ya lo sospechaba. ¿Crees que Hugo lo cogió?» «No», dijo Poirot con calma. «Creo que quien realmente temía lo que Violet descubrió se lo llevó. Hace mucho tiempo. Esa tarde, mientras el crepúsculo derramaba sus colores apagados sobre el cielo, Poirot regresó a la cabaña. Caminó solo. Los árboles permanecían inmóviles. Sus hojas mojadas brillaban como escamas. El aroma a tierra húmeda lo envolvía. Recorrió la cabaña de nuevo, despacio y con paso metódico.
Esta vez se percató de algo que antes había pasado por alto, un pequeño fragmento de vidrio escondido detrás de la silla caída. Una lente de monóculo. No es de Violet. Poirot se lo guardó en el bolsillo y se marchó en silencio. De vuelta en Langley Hall, encontró Lady Frances solo en el salón, mirando el fuego. «Ya sabías desde hace tiempo», dijo Poirot en voz baja, «lo que contenía ese codicilo, ¿verdad?» Ella no le miró. Lo sospechaba. «¿Temías lo que pudiera hacerle a tu sobrino?» «Temía lo que esto le haría a esta familia», dijo. «A la herencia. A todo lo que hemos preservado». Poirot estaba de pie junto a la repisa de la chimenea. «Creo que Violet nunca te entregó el codicilo porque ya no lo tenía. Puede que lo haya quemado, o que alguien la obligara a hacerlo». Él la miró. «Tú no la mataste, pero quizás le diste la espalda a la verdad». Lady Frances finalmente sostuvo su mirada. «¿Y eso me haría menos culpable?» Poirot guardó silencio. Esa noche Poirot tomó sus últimas notas. Violet Marsh había encontrado un codicilo. Se lo contó a Granger, quizás también a la señorita Felton. Ella visitaba la logia ya fuera sola o llamada. Desapareció. El codicilo se quemó. Su cuaderno desapareció. Hugo huyó, tal vez temiendo que se descubrieran sus deudas, o que la verdad lo implicara falsamente. Y alguien en Langley Hall seguía ocultando un terrible secreto. Pero una cosa seguía sin explicarse. ¿Dónde estaba Violet Marsh? Poirot contempló la vela parpadeante sobre su escritorio. La respuesta estuvo cerca, tan cerca que casi se podía tocar, y sabía que el siguiente paso lo llevaría directamente a ella, viva o muerta. Había dejado de llover, pero Langley Hall seguía envuelta en una niebla espesa y lánguida, como si la casa misma exhalara el peso de sus secretos. Hercule Poirot permanecía de pie junto a las puertas francesas del salón, su silueta enmarcada por una luz grisácea y pesadas cortinas. Durante casi media hora no se había movido, ni un ápice. Para un observador casual podría haber parecido absorto en sus pensamientos. En realidad, sus pequeñas células grises trabajaban con una precisión frenética, analizando una y otra vez cada declaración, gesto y omisión que había surgido desde la desaparición de Violet Marsh. Detrás de él, sobre el escritorio, había una colección de objetos aparentemente inconexos, un fragmento quemado de un codicilo, un pendiente de perla, una lente de monóculo, encontrada en la cabaña, una página arrancada de una revista médica, una llave, pequeña, sendelatón de forma extraña, descubierta en el fondo del joyero de Violet, y una fotografía, ligeramente curvada por el paso del tiempo, que muestra a Violet Marsh de niña entre dos personas mayores. Fue este último detalle el que ahora acaparó la atención de Poirot. La fotografía había sido tomada en Hampshire. El hombre que estaba junto a Violet, de hombros anchos y mandíbula cuadrada, estaba etiquetado George Marsh. Squant, la mujer, de rasgos suaves pero inteligentes, llevaba gafas de montura metálica y uniforme de enfermera. Violet tenía los ojos de su madre. Pero la atención de Poirot no estaba puesta en la gente. Estaba en segundo plano una estantería, apenas visible en el encuadre, repleta de volúmenes raros, y encima un singular aplique de pared con forma de cisne, con la cabeza curvada en hierro. Poirot ya había visto ese aplique antes, no en la habitación de Violet, no en la casa principal, pero en el ático donde se guardaban muebles, libros y baúles en desuso. Un lugar prácticamente olvidado, un lugar donde nadie miraría. Con la reticente ayuda de la señorita Felton, Poirot subió al ático poco después del mediodía. El polvo centelleaba en el aire y el aroma a tiempo, tela vieja, papel seco y barniz para madera, lo impregnaba todo. ¿Vienes a menudo por aquí?, preguntó mientras subían. No, señor, está prácticamente abandonado. Solo quedan cachivaches.
y nadie lo ha registrado desde que desapareció la señorita Marsh. Nadie lo pensó, dijo con un dejo de inquietud. Lo dimos por sentado. Sí, murmuró Poirot, que estaba en otro lugar, pero quizá no tan lejos como creíamos. Llegaron a la puerta del ático. Poirot introdujo la llave de latón, la del joyero de Violet. Giró con un clic limpio y silencioso. La puerta se abrió con un crujido. El interior no presentaba el desorden que uno esperaría de un trastero. Había orden. 2 sillas colocadas con esmero, un pequeño escritorio cerca de la ventana, y en el rincón más alejado, lo que Poirot había sospechado. Un modesto cuna para dormir, sin fabricar pero usado recientemente. Poirot se acercó al escritorio y abrió el cajón. Dentro estaba el cuaderno de Violet Marsh, intacta. La señorita Felton jadeó. ¿Entonces se escondía aquí, en el ático? No, dijo Poirot en voz baja. La estaban escondiendo, o se escondía de alguien. Pasó la primera página del cuaderno. No comenzaba con un relato de sus días, sino con preguntas. Preguntas agudas, organizadas, inquietantes. ¿Por qué Lady Frances guarda el testamento de 1918 en un cajón privado si es legalmente nulo? ¿Quién es J.T., al que se hace referencia en las cartas de Crowley and Bale? ¿Por qué se reestructuró el fideicomiso Langley un mes después de que Hugo cumpliera 21 años? ¿Por qué la señorita Felton sigue regresando al ala este después de medianoche? ¿Sospecha el doctor Granger la verdad? ¿Es un aliado o tiene miedo? Poirot cerró el libro con cuidado y lo guardó en su abrigo. Estaba muy cerca, susurró. Los ojos de la señorita Felton se abrieron de par en par. ¿Qué vas a hacer? Yo terminaré lo que ella empezó. Esa noche Poirot convocó a la servidumbre al salón, al menos a los que aún permanecían allí. Lady Frances seria y fría, la señora Carstairs pálida pero serena, la señorita Felton rígida como siempre, el doctor Granger demacrado, Hugo, por supuesto, seguía desaparecido. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando el fuego agonizante. Señores y señoras, comenzó, el tiempo de adivinar ha terminado. Ha llegado el momento de saber. Nadie habló. Se giró lentamente. Cada uno de ustedes ha intentado proteger algo: estatus, riqueza, dignidad. Al hacerlo han permitido que una joven sea borrada de este hogar. Lady Frances se puso rígida. Nosotros no hicimos tal cosa, ¿no? La voz de Poirot era firme. Y sin embargo la señorita Marsh lleva días viviendo en el ático. Escondida sí, pero no voluntariamente. Alguien sabía dónde estaba. Alguien le dejó comida. Le quitó el cuaderno. Le impidió salir. Se oyó un suspiro colectivo. La doctora Granger se recostó pesadamente. Está viva. Poirot asintió. Sí, y asustada, pero viva. Y ahora está a salvo. Los labios de la señorita Felton se entreabrieron. Ella confió en mí, prosiguió Poirot, y dispuse su protección en cuanto encontré sus notas. No confiaba en nadie en esta casa, no del todo. Y tenía razón. Dirigió la mirada hacia la chimenea. El codicilo era auténtico. Dejaba la herencia a un fideicomiso. Violet, como albacea de los deseos de su madre que una vez sirvió aquí, se sentía moralmente obligada a entregárselo a Lady Frances. Poirot hizo una pausa, pero alguien lo interceptó. Alguien lo quemó en la cabaña. Alguien que temía lo que ese trozo de papel podría hacer. Él miró directamente a señora Carstairs. «Creo que fue usted, señora», parpadeó atónita. «¿Yo? ¡Qué absurdo!». Poirot permaneció impasible. «Usted no es, como dice, una mujer de emociones, pero sí es una mujer leal. A Lady Frances sí, pero sobre todo al pasado, a la finca, a su conservación». Hizo un leve gesto. «Sabías lo que significaría ese codicilo. Escándalo, división, un juicio público. Seguiste a Violet. Tomaste el documento. Lo quemaste.
Quizás incluso le advertiste que se marchara, y cuando se negó la mantuviste oculta. Hiciste arreglos para que permaneciera fuera de la vista. Posiblemente incluso convenciste a la señorita Felton para que le trajera comida y guardara silencio. La señora Carstairs se volvió hacia Lady Frances. «Lo hice por usted», dijo con voz ronca. Por Langley Poirot no se regodeó, simplemente asintió. La fortaleza de la señorita Marsh te sorprendió. Se negó a huir, incluso estando sola, incluso estando asustada. Caminó hacia la ventana mirando hacia la niebla. Ella ya ha prestado su testimonio completo ante el abogado en Londres. Puede que el codicilo se haya perdido, pero su recuerdo del mismo, su análisis y su propia confesión son suficientes para suscitar dudas en el tribunal de sucesiones. Lady Frances se puso de pie. «¿Y ahora qué?» Poirot se giró. «Eso depende de su próximo paso, señora. Si acepta la verdad, la herencia puede salvarse mediante el honor, no el encubrimiento». El doctor Granger se levantó frotándose la frente. «¿Y Hugo?» Poirot sonrió levemente. «Ha regresado». En silencio. «Hablé con él antes de la cena. Confesó haber intentado intimidar a Violet, pero nada más. Creo que era un peón asustado. Se hizo el silencio». Entonces Lady Frances con gran esfuerzo se sentó. «Llamaré a los abogados mañana por la mañana», dijo, «y hablaré personalmente con Violet. Esta vez como es debido». Poirot hizo una leve reverencia. «La encontraréis más fuerte de lo que recordáis». Esa noche, de nuevo solo en el salón, Poirot escribió una última entrada en su cuaderno. «La verdad como la niebla se asentará, la invites o no. Uno puede prepararse para ella o ser consumido por ella». Cerró el libro, se sacudió una mota de polvo de la solapa y miró hacia el fuego. La reunión final llegaría pronto, pero ahora las piezas estaban alineadas. La recta final había comenzado. Poco después de las 8 de la noche, Hercule Poirot solicitó que todos los miembros de la casa y las personas clave se reunieran en el gran salón de Langley Hall. Lady Frances había aceptado el acuerdo sin rechistar. Aunque conservaba su habitual compostura, su voz había adquirido un tono suave. Si por cansancio o por una silenciosa reflexión, Poirot aún no lo sabía. El fuego estaba encendido. Habían colocado velas sobre la repisa de la chimenea y las mesitas auxiliares, proyectando sombras parpadeantes sobre la sombría reunión. La señorita Felton permanecía rígida en un rincón, con las manos entrelazadas como una monja penitente. El doctor Granger se apoyaba en el aparador, con los dedos inquietos, mientras fingía examinar una botella de jerez. La señora Carstairs estaba sentada muy recta en un sillón cerca de la chimenea con la mandíbula tensa. Y Hugo Ashworth, recién llegado, con la corbata aflojada y la culpa grabada en las arrugas alrededor de sus ojos, rondaba cerca de la puerta, medio en penumbra. Lady Frances se sentó más cerca de Poirot, no por elección, sino como si la gravedad la hubiera colocado allí. Poirot permanecía de pie, impecable como siempre, con una pequeña pila de papeles y el cuaderno de Violet Marsh a su lado. «Señores, damas», comenzó, con voz tranquila pero firme, «quizás se pregunten por qué los he convocado esta noche, pero creo que ya lo sospechan. El asunto de la señorita Violet Marsh ya no es un misterio, es una cuestión de verdad. Dejó que el silencio se instalara, que se apoderara del ambiente. La señorita Marsh no huyó. Tampoco fue secuestrada al estilo dramático de las novelas. No, fue silenciada, primero por miedo, luego por manipulación. Y cuando eso no funcionó, por aislamiento. Tomó el cuaderno con delicadeza, como quien levanta un texto sagrado. Esto fue hallado en el ático este, donde la habían mantenido oculta. Contiene sus observaciones, sus investigaciones y, en definitiva, los fragmentos de una verdad que algunos de ustedes consideraron inconvenientes,
El doctor Granger se removió incómodo. Descubrió un codicilo, continuó Poirot, firmado por Sir Reginald Willoughby, fechado después del testamento oficial. En él, revocaba la herencia de su sobrino Hugo y, en su lugar, establecía un fideicomiso benéfico para la propiedad, administrado en parte por una mujer que ahora creemos que fue la madre de Violet, la difunta compañera y enfermera de Sir Reginald. Se oyeron murmullos. Hugo profirió una leve palabrota en voz baja. Violet, al descubrir esto, creyó que era su deber moral presentar el documento a Lady Frances. Se lo contó al doctor Granger. Se preparó para actuar, pero alguien se le adelantó. La mirada de Poirot se desvió hacia señora Carstairs. La seguiste hasta el antiguo pabellón de caza, señora. La confrontaste. Quizás le rogaste que reconsiderara. Quizás se lo exigiste. Pero cuando se negó, tomaste el codicilo y lo quemaste. La señora Carstairs no emitió ningún sonido, pero su rostro se había puesto pálido, sus ojos fijos en el fuego, como si fuera a entrar en él. Poirot se volvió hacia el resto de la habitación. Al desaparecer el documento, creíste que el peligro había pasado, pero Violet no se iba a callar tan fácilmente. Tenía la intención de seguir adelante de todos modos, y por eso la escondieron. Se volvió hacia señorita Felton. Usted no fue la villana de esta historia, señorita. Actuó bajo instrucciones, quizás de Lady Frances, quizás de la señora Carstairs, pero le llevó comida. Se aseguró de que no la encontraran. Si creía que la protegía a ella o al legado familiar, no lo sé, pero su culpa no está completa. Creo que su conciencia ha sufrido por su silencio. Felton no dijo nada, pero sus hombros se desplomaron por primera vez en días. Poirot se mudó a Dr. Granger. Usted, doctor, caminó por la cuerda floja entre la complicidad y la cobardía. Ocultó lo que sabía. Descubrió los restos calcinados del codicilo y no dijo nada, no por malicia sino por miedo, tal vez a las implicaciones, o a lo que la verdad les costaría a aquellos a quienes durante tanto tiempo había considerado amigos. Granger abrió la boca para protestar, pero Poirot levantó un dedo. No eres el único que siente ese miedo, pero tú al menos lo confesaste. Eso es digno de elogio. Finalmente la mirada de Poirot se posó en Hugo. Su actuación, señor Ashworth, fue quizá la más egoísta, pero también la más predecible. Cuando Violet amenazó con revelar sus deudas, usted intentó intimidarla. Organizó una reunión clandestina. Gritó. Quizá incluso la agarró del brazo, pero no creo que le hiciera daño alguno. Hugo bajó la cabeza. No lo hice. Huiste, continuó Poirot, porque creías que todos te señalarían. Entraste en pánico. Al hacerlo, casi demostraste tu propia culpabilidad. Pero la culpa y la vergüenza, aunque primas, no siempre son lo mismo. Retrocedió ligeramente. El mayor crimen, señores damas, no fue el intento de asesinato. Aquí no se cometió ningún asesinato, sino el crimen de borradura, de ocultar a una mujer por su virtud, de quemar una verdad que amenazaba la comodidad. Eso es lo que perdura en esta casa. Lady Frances se puso de pie. ¿Dónde está ahora? Poirot asintió hacia el pasillo. Ella se encuentra en la posada del pueblo bajo protección. No te informé antes porque temía que alguien intentara silenciarla de nuevo. Esta vez con más desesperación. La voz de Lady Frances se quebró. ¿Puedo verla? Poirot la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. Ella decidirá si quiere verte. Sospecho que sí. Es más justa que la mayoría. Lady Frances se sentó lentamente. La señora Carstairs rompió el silencio a continuación. Pensaba que estaba protegiendo un legado, que sin la herencia Langley caería, que el escándalo destruiría a Frances. Pero ahora veo que fue cobardía, disfrazada de tradición. Poirot inclinó la cabeza. Señora, incluso los cobardes pueden redimirse, si actúan con honestidad cuando más importa. La señora Carstairs no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Poirot se volvió una vez más hacia el fuego.
Mañana me iré de Langley Hall, dijo, pero la verdad la dejo atrás. Lo que hagan con ella, eso depende de ustedes. Las llamas crepitaban suavemente. El viento gemía contra las contraventanas, y lentamente, como una válvula de presión que se libera tras haber estado cerrada durante demasiado tiempo, la habitación exhaló. Más tarde esa noche Poirot se encontraba de nuevo solo en el desván este. La cama seguía sin hacer, el escritorio cerrado. Una horquilla seguía sobre el alféizar, olvidada por Violet en su prisa. Se lo guardó en el bolsillo, en silencio. Lady Frances había ido a la posada esa misma tarde. Ella aún no había regresado. Quizás seguía hablando con Violet. Tal vez estaba escuchando por primera vez. La mañana siguiente amaneció pálida y silenciosa, como si Langley Hall contuviera la respiración tras la tormenta. Una suave neblina cubría los jardines, aferrándose a los setos como hilos de gasa. La casa, antes cargada de temor, parecía ahora aturdida por la repentina ruptura del secreto. Las puertas que antes se cerraban sin pensar, se abrían ahora con cuidado, con cautela, como para comprobar si la verdad realmente había cambiado el ambiente. Poirot desayunó solo en el invernadero. Un huevo duro, de 3 minutos exactos, un panecillo, una taza de chocolate caliente y el veces, pero él no leía. En cambio, repasó mentalmente las últimas piezas. Lo que antes había parecido una maraña de engaños, ahora se resolvía en una elegante cadena. Cada mentira conectada, cada silencio deliberado. Pero incluso entre las mentiras había distintos pesos. Algunas nacían del miedo, otras del amor. Y una, sospechaba Poirot, nacía de algo mucho más frío: ambición. Se levantó después del desayuno y solicitó una conversación privada con Lady Frances. Se encontraron en el Salón Azul, la habitación más pequeña y antigua de Langley Hall, ubicada entre la biblioteca y el estudio de su difunto esposo. Esa mañana no llevaba joyas, solo una blusa azul marino, con una hilera de pequeños botones color marfil en el frente. Parecía mayor que días antes, pero no más débil. «He hablado con Violet», dijo ella en cuanto él entró. «Ha aceptado reunirse conmigo». Poirot tomó asiento en la silla frente a ella y cruzó las manos. «¿Y cómo fue esa conversación, señora?» Lady Frances esbozó una leve sonrisa seca. «Fue amable, herida, pero amable. Testificará si la llaman. No emprenderá acciones legales contra mí, contra la señora Carstairs. Tal vez». Poirot asintió. «Que es extraordinaria. Espero que ahora lo veas». «Sí», dijo Lady Frances. «Y ahora veo lo que antes me negaba a ver, que su sangre, su decencia, la hacían más adecuada para Langley que muchos que habían nacido para ello». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y qué hay de la verdad que queda?», frunció el ceño. «¿Crees que hay más?». Poirot se levantó y caminó lentamente hacia la chimenea. Sí, el codicilo, aunque ahora destruido, era real, pero el motivo de su ocultamiento no era únicamente la protección de la herencia. Se giró para mirarla. Se trataba de proteger algo mucho más personal. Lady Frances no dijo nada. Su expresión era indescifrable. La voz de Poirot bajó, grave y clara. «La señorita Marsh es su hija». La habitación estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj de la repisa. Los ojos de Lady Frances no se abrieron de par en par, se cerraron. «Supuse que lo adivinarías». «No adivino, señora, deduzco». Poirot se acercó. «Usted contrató a Violet Marsh por caridad, sí, pero no solo por caridad. La colocaron aquí discretamente, le dieron educación, un puesto, un hogar, pero no un nombre, no un lugar. No es verdad». Lady Frances suspiró profundamente. «No pretendía ser cruel. Tuve a Violet fuera del matrimonio. En 1898, eso significó el exilio. Mis padres me enviaron al extranjero, a Florencia. La niñera de la fotografía la crió hasta su muerte. Yo me encargué de su educación.
La mantuve cerca, pero a la vez separada. Ella nunca lo supo. No hasta que encontró las cartas, dijo Lady Frances. Estaban escondidas en el escritorio de Reginald. Las había guardado todas, incluso las que le pedí que destruyera. Violet las encontró y me confrontó. No lo negué. Poirot dijo en voz baja. Así que cuando pretendía presentar el codicilo, no solo estaba impugnando el testamento, sino que estaba pidiendo reconocimiento. Lady Frances asintió. No podía dárselo. No entonces. Mi orgullo. Me costó más de lo que creía. Poirot caminaba lentamente de un lado a otro, y la señora Carstairs lo sabía. Ella lo sospechaba. Había estado conmigo en Florencia. Sabía cuándo era el momento adecuado. Poirot se detuvo. Ella actuó para proteger tú, pero al hacerlo, casi destruyó a Violet. La voz de Lady Frances se quebró. Lo arreglaré. De alguna manera Poirot se volvió hacia ella. Bien, permítame entonces una última petición. Cualquier cosa, digan la verdad. A la familia, a los albaceas. No solo sobre el testamento, sino sobre Violet, su linaje, su derecho a estar no detrás de ustedes, sino a su lado. Lady Frances permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. Sí, susurró. Ya ha llegado el momento. Más tarde ese día Poirot se reunió de nuevo con Violet Marsh, esta vez en la posada del pueblo. Ella lo recibió en un modesto salón, vestida con sencillez, pero con una renovada serenidad en su porte. «Lo hiciste», dijo ella. «Lo saben», Poirot hizo una leve reverencia. «No fui yo quien se lo contó. Fue la verdad misma. Simplemente le di espacio para respirar». Ella sonrió aunque sus ojos brillaban. «Pensaba que estaba sola», dijo. «Incluso cuando encontré los documentos, no creí que nadie me fuera a creer». «Ah, pero señorita», dijo Poirot, «creías en ti mismo. Eso era lo que más importaba». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Crees que lo decía en serio cuando dijo que yo estaba más capacitada para Langley que la mayoría de las personas nacidas allí?» Poirot sonrió. «Sí, y creo que quería decir algo más, pero aún no se había atrevido». Violet asintió, y luego lo sorprendió preguntándole, «¿Te quedarás para la lectura del nuevo comunicado?» Poirot inclinó la cabeza. «Me lo han pedido, y acepto». 2 días después, los residentes de Langley Hall se reunieron una vez más. Esta vez no en secreto, sino en declaración. Lady Frances estaba de pie a la cabecera de la larga mesa del comedor con Violet a su lado. El doctor Granger, la señorita Felton e incluso Hugo Ashworth presenciaron lo que sucedió a continuación. Lady Frances se aclaró la garganta. «He presentado un nuevo testamento a nuestro abogado de familia. Si bien el testamento anterior sigue siendo la base legal de la herencia, se ha incluido disposiciones para reconocer a Violet Marsh, mi hija, como heredera de una parte de la herencia y como fideicomisaria nombrada en el fideicomiso Langley». Esta vez no hubo exclamaciones de sorpresa, ni protestas, solo silencio. Entonces la señorita Felton en silencio aplaudió una vez. Los demás le siguieron. Violet no habló, pero sus ojos húmedos e inmóviles se encontraron con los de Poirot al otro lado de la habitación. Él asintió levemente. Esa noche Poirot empacó sus cosas con sumo cuidado. La casa había cambiado, no del todo, no mágicamente, pero lo suficiente. Lady Frances lo recibió cuando él se preparaba para marcharse. «Gracias, señor Poirot», dijo. «Me ha devuelto a mi hija, y más que eso, me ha dado la verdad». Poirot sonrió levemente. «La verdad, señora, siempre estuvo ahí. Yo simplemente le mostré el espejo». Bajó los escalones hasta el coche que le esperaba. Cuando el vehículo se alejó de Langley Hall, la niebla finalmente se disipó. Y en el aire que se despejaba, Hercule Poirot juntó las manos, cerró los ojos y se permitió una leve sonrisa. Pensó que se había hecho justicia. Langley Hall permanecía inmóvil bajo el sol naciente,
bañada por una luz dorada que hacía que incluso su austera fachada de piedra pareciera casi indulgente. Había desaparecido la espesa niebla acusadora que se había cernido sobre la finca durante días. En su lugar, llegaba el aire limpio de la claridad, de las consecuencias finalmente afrontadas. Dentro, la casa comenzaba a despertar, no con susurros tras las puertas cerradas, sino con movimiento. Los pasos habían recuperado su ritmo habitual. El té se servía no en un silencio tenso, sino con cautelosa cortesía. Los sirvientes, antes callados por la desconfianza, retomaban sus rutinas, pero algo esencial había cambiado. La verdad había alterado la propia arquitectura de Langley Hall, no en sus ladrillos, sino en su estructura moral, y así fue como, en aquella última mañana, Hercule Poirot se despidió. Lady Frances permanecía de pie en el camino de grava, con el cabello recogido pulcramente, bajo un sombrero de ala ancha, y las manos enguantadas entrelazadas frente a ella. Ya no había rastro de formalidad entre ellos. Se entendían. —¿Estás segura de que no te quedarás un día más? —preguntó. Poirot se ajustó los puños y miró al cielo. —No, señora. El misterio está resuelto. Debo regresar a Londres. Hay muchos asuntos que atender. Creo haber dejado atrás la paz, así que puedo marcharme. Ella asintió. Ha hecho usted más que resolver un misterio, Monsieur Poirot. Ha excavado los cimientos de esta casa. Ha sustituido el silencio por la voz. Poirot hizo una reverencia. No siempre es una tarea agradable. La verdad, señora, no es un caballero. No llama a la puerta, entra. A menudo por la puerta de atrás. Hubo una pausa. Haré todo lo posible, dijo. Con Violet, con la confianza depositada en mí. Con la casa, Poirot sonrió levemente. No haga lo que pueda, Lady Frances. Haga lo correcto. Es usted fuerte, es usted capaz. Y por primera vez, es usted honesta. Entró en el automóvil que lo esperaba. Cuando éste arrancó, Lady Frances no saludó. Simplemente permaneció inmóvil, la figura erguida de una mujer que había vivido demasiado tiempo controlando todo, y que finalmente se había rendido, no a la derrota, sino a la verdad. Violet Marsh estaba de pie junto a la ventana de la posada del pueblo, observando cómo el coche de Poirot desaparecía por el camino. Había decidido no regresar a Langley Hall, todavía no. Aunque la puerta del ático estaba abierta, el recuerdo persistía. Por ahora necesitaba luz, aire, libertad. Se volvió hacia su escritorio. Junto a ella yacía la última página del codicilo, intacta, copiada de memoria de su puño y letra, jurada y firmada bajo la supervisión de un abogado. No tendría la misma validez legal que el original, pero como constancia, como testimonio, sería suficiente. Ahora tenía las cartas de su madre, ahora tenía su voz. Y ella sabía que no había desaparecido, no de verdad. La habían visto. Y la habían oído. Una semana después, el inspector Meldrum realizó una visita de cortesía al apartamento londinense de Poirot. «Bueno», dijo el inspector, acomodándose pesadamente en una de las elegantes sillas de Poirot. «Tenía usted razón otra vez. No es ninguna sorpresa». Poirot ofreció una sonrisa cortés y le sirvió al hombre una taza de café negro bien cargado. «Me alegra oírlo», dijo. «Hugo Ashworth se ha ido a París», dijo Meldrum. «Parece que está vendiendo algunos bienes menores para saldar deudas. Se rumorea que no volverá. El escándalo fue demasiado». Poirot asintió. «París puede enseñarle lo que Langley nunca aprendió, que tener privilegios no es sinónimo de inmunidad. En cuanto a la señora Carstairs», continuó Meldrum, «se ha retirado a Bath. La sociedad la está tratando con bastante amabilidad. No se han presentado cargos, a petición de Violet. Lady Frances, bueno. Dejaste huella allí. Yo no la abandoné», dijo Poirot. «La verdad sí», Meldrum resopló. «Tú y tu verdad. A veces te envidio, Poirot. La mayoría de los hombres solo obtienen justicia cuando la ley ha hecho su trabajo.
Tú la consigues haciendo la pregunta correcta en el momento adecuado. La sonrisa de Poirot era cálida. Y observando, mon ami, siempre observando. Los culpables no solo hablan con mentiras, sino también con silencios, miradas, omisiones. El motivo se esconde en las pausas. Meldrum dio un largo trago de café. Bueno, sea cual sea el método que hayas usado, está hecho. Violet Marsh está a salvo. Langley Hall perdura. Y el misterio está resuelto. Poirot miró a lo lejos un instante y luego dijo en voz baja, «No, no está. Resuelto, Pintuntun, resuelto, hay una diferencia más». Tarde esa noche, Poirot regresó a su sillón, junto a la chimenea, y abrió un nuevo diario. En Tinento, la parte superior de la primera página, escribió caso. El asunto de la mujer que nunca más fue vista. Langley Hall, Surrey. Octubre hizo una pausa. Luego, con letra más pequeña debajo del título, añadió: la verdad no se revela en gritos ni pistas, sino en la psicología de los silenciosos, los ignorados, los acorralados. En las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos observa. Cerró el libro, lo volvió a colocar cuidadosamente en su estante y dejó que el calor del fuego le acariciara el rostro. Cerró los ojos, no dormido, sino pensativo. Este caso, a diferencia de tantos otros, no había terminado con esposas ni con un grito ahogado. No se había encontrado ningún cadáver en la biblioteca. Ninguna daga había brillado bajo la luz de la luna, pero algo había muerto en Langley Hall, un legado de silencio. Y en su lugar surgió algo inesperado: justicia. No es venganza, no es un castigo, pero se trata del tipo de justicia que requiere valentía, no solo de los culpables, sino también de los inocentes que se atreven a hablar. Notas finales. El destino de todos los implicados. Violet. Marsh permaneció en el pueblo varios meses antes de trasladarse a Londres, donde aceptó un puesto en una fundación filantrópica. Mantuvo correspondencia regular con Lady Frances. Aunque nunca reivindicó públicamente su origen, la historia de la familia Willoughby, al menos en privado, fue reescrita. Lady Frances reestructuró el fideicomiso Langley para destinarlo a causas educativas y de salud mental, un eco de las luchas arraigadas en la historia de la finca. Si bien nunca recuperó por completo el afecto de la comunidad, se ganó un respeto a regañadientes. Hugo Ashworth, despojado de expectativas y herencia, se convirtió en algo que nunca antes había sido: responsable. La última vez que se le vio, trabajaba como agente naviero en Marsella. Si tuvo éxito o no, nadie lo sabe. Señora Carstairs nunca regresó a Langley Hall, pero le envió una última carta a Violet, cuyo contenido ninguna de las dos reveló jamás. Murió 2 años después en Bath. Dr. Granger siguió ejerciendo como médico local, pero se retiró de las juntas y comités públicos. Se decía que se había vuelto más tranquilo y amable, y que había llevado el último cuaderno de Violet en el bolsillo de su abrigo durante el resto de su carrera. Señorita Edith Felton permaneció en la casa, pero ya no ostentaba la autoridad de antaño. Su silencio nunca fue condenado, solo recordado. En su vejez, se la veía a menudo en el jardín del pueblo, cuidando las rosas que Violet había admirado en su día. Y en cuanto a Hércules Poirot, la semana siguiente aceptó otro caso, pero a esta la recordaría, no por su enigma, sino por su gente, por la mujer que desapareció no con violencia, sino en silencio. Y por un momento finalmente la vieron. Fue en el tren de regreso a Londres, en primera clase. Por supuesto, cuando Hercule Poirot se permitió un instante de quietud, no corporal sino mental. El paisaje se extendía ante sus ojos en tonos ámbar. Los últimos vestigios del otoño rozaban el horizonte con tonos bronce y marrón. El caso estaba cerrado. Los implicados se habían dispersado, pero Poirot, siempre meticuloso, se negaba a seguir adelante sin dar por zanjado el asunto. Abrió su pequeña libreta, que había sacado del bolsillo interior de su abrigo,
y destapó su pluma estilográfica. No empezó con nombres, no esta vez. En cambio escribió: hay dos tipos de desapariciones, ¿verdad? Una en la que una persona es llevada contra su voluntad, por la fuerza, bajo coacción. La otra es más insidiosa. Cuando el mundo simplemente deja de mirar, cuando alguien se vuelve invisible por conveniencia, por vergüenza, o por la elegante indiferencia de la sociedad educada. Violet Marsh nunca fue secuestrada, no fue escondida por la fuerza. Fue hecha desaparecer mediante el método más inglés de todos, la silenciosa exclusión. Poirot hizo una pausa. El movimiento del tren le ofrecía su rítmica pausa, como el tic-tac de un gran reloj que lo impulsaba hacia adelante. Continuó. Su crimen no fue robo, ni traición, ni engaño. Fue indagación. Hizo preguntas cuyas respuestas nadie quería oír. Y lo peor es que era extraordinariamente perspicaz. Esa, mon ami, es la cualidad más peligrosa de todas en una mujer sin título, sin fortuna y sin un lugar al que llamar. Hogar miró hacia los campos que se extendían ante sus ojos y luego pasó a la última página. Lady Frances aprendió, demasiado tarde, que el deber sin compasión se convierte en crueldad. Hugo Ashworth aprendió que el derecho de nacimiento no equivale a valía. Y la señora Carstairs aprendió que la lealtad sin honestidad no es más que otra forma de control. Luego escribió una última línea debajo de todo. Pero Violet Marsh, ella nunca se perdió. Simplemente permaneció invisible. Y ahora por fin se encuentra bajo la luz. Poirot cerró el cuaderno con precisión, satisfecho. Cuando el tren empezó a frenar, acercándose a las afueras de Londres, Poirot se arregló la corbata, alisó un pliegue inexistente en el puño de la camisa y sonrió levemente. Habría otros casos, otros enigmas, incluso otros asesinatos, pero este le había recordado algo profundo. La justicia no reside simplemente en la detención, el juicio o la sentencia. Reside en el momento en que se permite contar la historia de alguien, largamente enterrada. Y mientras Hercule Poirot tuviera aliento en su cuerpo y orden en su alma, esas historias se seguirían escuchando.